¿Qué harías si supieras que hoy es tu último día de vida? Para muchos, la muerte es el mayor de los temores, un pensamiento que tratamos de evitar a toda costa. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de enfrentar la muerte e incluso el sufrimiento con serenidad y aceptación? En este video, exploraremos cómo los estoicos, aquellos antiguos filósofos, encontraron paz en lo que para muchos es motivo de angustia. Quédate hasta el final para descubrir cómo estas ideas pueden transformar tu perspectiva sobre la vida y la muerte. Los estoicos, una antigua escuela filosófica fundada en el siglo III a.C., tenían una perspectiva única sobre la muerte y el sufrimiento. A diferencia de muchas otras corrientes de pensamiento, los estoicos no veían la muerte como algo aterrador o trágico, sino como una parte natural de la vida. Creían en la idea de que todo en el universo está interconectado y que la muerte es simplemente una transición hacia otra forma de existencia. Para los estoicos, el sufrimiento era visto como una oportunidad para el crecimiento y la superación personal. Creían que el sufrimiento era inevitable en la vida y que la clave para encontrar la felicidad radicaba en aceptar y abrazar el sufrimiento en lugar de resistirse a él. Creían que el sufrimiento era una prueba de carácter y que a través de la adversidad se podía alcanzar la virtud y la sabiduría. En lugar de lamentarse por el sufrimiento, los estoicos buscaban encontrar significado y propósito en él. Creían en la importancia de mantener una actitud de aceptación y resignación frente a las dificultades de la vida. Para ellos, la clave para superar el sufrimiento era cambiar la forma en que se percibía y se enfrentaba a él. Los estoicos también creían en la idea de que la muerte no era algo que debía temerse, sino que debía ser aceptada con serenidad y tranquilidad. Veían la muerte como una parte natural del ciclo de la vida y creían en la existencia de un orden cósmico en el que todo sucede según un plan divino. Para ellos, la muerte no era el final, sino simplemente una transición hacia otra forma de existencia. En lugar de temer a la muerte, los estoicos se enfocaban en vivir una vida virtuosa y en cultivar la sabiduría. Creían en la importancia de vivir en el presente y de aprovechar al máximo cada momento de la vida. Para ellos, la muerte no era algo que debía evitarse a toda costa, sino que debía ser aceptada como parte integral de la experiencia humana. Los estoicos también creían en la importancia de vivir una vida virtuosa y en cultivar la sabiduría, ya que consideraban que estas cualidades eran fundamentales para aceptar la muerte y el sufrimiento de manera serena. Para ellos, la virtud consistía en vivir de acuerdo con la naturaleza y en actuar de manera justa y equilibrada en todas las circunstancias. Además, los estoicos practicaban la autodisciplina y el autocontrol como medios para enfrentar el sufrimiento. Reconocían que no siempre se podía controlar lo que sucedía externamente, pero sí se podía controlar la propia reacción ante las adversidades. Así, se esforzaban por no dejarse llevar por las emociones negativas y por mantener la calma y la serenidad en todo momento. Para los estoicos, la aceptación de la muerte y el sufrimiento también implicaba una actitud de gratitud hacia la vida. Apreciaban cada momento y cada experiencia como oportunidades para aprender y crecer. Reconocían que la vida era efímera y valoraban la importancia de aprovechar al máximo cada instante. Los estoicos también enfatizaban la importancia de la calma mental y la serenidad como herramientas para aceptar la muerte y el sufrimiento. Practicaban técnicas de meditación y autocontrol para alcanzar un estado de equilibrio emocional y mantener la mente en paz ante las adversidades. Creían que la paz interior era fundamental para enfrentar el sufrimiento y encontrar la sabiduría. Además, los estoicos consideraban que la naturaleza era sabia y que todo lo que sucedía en el universo estaba destinado a ser. Veían el sufrimiento como una parte necesaria del orden cósmico y entendían que a través de él se podía desarrollar la fortaleza y el carácter. Para ellos, cada prueba y dificultad era una oportunidad para crecer y alcanzar la virtud. En cuanto a la muerte, los estoicos creían en la continuidad del alma y en la posibilidad de una existencia después de la vida terrenal. Veían la muerte como un paso hacia un estado de plenitud y armonía con la naturaleza. Esta creencia les brindaba consuelo y les permitía aceptar la muerte con serenidad y confianza en el orden divino. Los estoicos también veían el sufrimiento como una forma de purificación y crecimiento espiritual. Consideraban que el sufrimiento podía ser una oportunidad para examinar y fortalecer las propias habilidades y valores morales.
En lugar de sentirse abrumados por el sufrimiento, buscaban aprender de él y cultivar la resiliencia. Para los estoicos, el sufrimiento podía ser un camino hacia la sabiduría y la humildad. Además, los estoicos practicaban el autoexamen y la autorreflexión como medios para enfrentar el sufrimiento de manera constructiva. Se animaban a cuestionar sus propias acciones y pensamientos y a identificar áreas en las que podían mejorar. Creían en la importancia de la autotransformación y el aprendizaje constante para encontrar la paz y el propósito en la vida. Los estoicos también creían en la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Consideraban que la conexión con el entorno natural y la observación de sus ciclos eran fundamentales para comprender la muerte y el sufrimiento. Para ellos, la naturaleza era un recordatorio constante de la impermanencia de la vida y de la necesidad de adaptarse a los cambios. Además, los estoicos valoraban la importancia del autocontrol y la moderación en todas las áreas de la vida. Consideraban que el exceso de deseos y apegos podía generar sufrimiento innecesario. Por lo tanto, practicaban la renuncia a los placeres materiales y se enfocaban en cultivar la tranquilidad y la serenidad interior. Otra característica importante del pensamiento estoico era la búsqueda de la sabiduría. Los estoicos creían que el conocimiento era una herramienta fundamental para comprender y aceptar la muerte y el sufrimiento. Buscaban constantemente aprender y adquirir nuevos conocimientos para enriquecer su perspectiva de la vida. Los estoicos también hacían hincapié en la importancia de la práctica de la virtud en todos los aspectos de la vida. Creían que la virtud era esencial para vivir una vida plena y significativa y para enfrentar la muerte y el sufrimiento de manera serena. La virtud para ellos no solo implicaba actuar de manera justa y equilibrada, sino también cultivar la empatía y la compasión hacia los demás. Además, los estoicos veían el sufrimiento como una oportunidad para fortalecer el carácter y desarrollar la resiliencia. Creían que a través de la adversidad se podía aprender a enfrentar los desafíos con valentía y determinación. También consideraban que el sufrimiento podía enseñarles lecciones valiosas sobre la impermanencia de la vida y la importancia de valorar cada momento. Por otra parte, los estoicos valoraban la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. Reconocían que el sufrimiento no solo era una experiencia individual, sino que afectaba a todos en la sociedad. Por ello, fomentaban la solidaridad y la ayuda mutua como formas de enfrentar conjuntamente las dificultades y encontrar consuelo en momentos de dolor. Los estoicos también creían en la importancia del autoconocimiento como herramienta para aceptar la muerte y el sufrimiento. Consideraban que conocerse a uno mismo y comprender sus propias limitaciones era esencial para mantener la serenidad frente a las dificultades. Realizaban ejercicios de reflexión y contemplación para explorar sus propias emociones y pensamientos y así poder gestionarlos de manera adecuada. Además, los estoicos practicaban el desapego emocional como forma de afrontar la muerte y el sufrimiento. Entendían que aferrarse demasiado a las personas y las cosas solo generaría sufrimiento adicional. En lugar de ello, buscaban cultivar una actitud de desprendimiento y aceptación de lo que estaba fuera de su control. Los estoicos también destacaban la importancia de vivir en armonía con los demás y fomentar relaciones basadas en la compasión y la empatía. Reconocían que el sufrimiento no solo era individual, sino que todos experimentaban dolor en algún momento de sus vidas. Por lo tanto, promovían la solidaridad y la ayuda mutua como formas de encontrar consuelo y enfrentar las dificultades de manera colectiva. Además, los estoicos consideraban que la vida estaba llena de desafíos y obstáculos y que el sufrimiento era una parte inherente de la existencia humana. Veían estas experiencias como oportunidades para crecer y desarrollar el carácter. Buscaban constantemente superar las adversidades y enfrentar los desafíos con coraje y determinación. Los estoicos también consideraban que la aceptación de la muerte y el sufrimiento tenía un impacto positivo en el bienestar emocional y mental. Creían que al enfrentarse y aceptar estas realidades inevitables de la vida, uno podía liberarse de la ansiedad y el miedo que a menudo acompañan a estos eventos. Al cultivar una actitud de aceptación y serenidad, los estoicos creían que se podía encontrar una paz interior duradera y una conexión más profunda con el mundo que los rodea. Además, los estoicos veían la muerte y el sufrimiento como oportunidades para reflexionar sobre la propia existencia y el propósito de la vida. Consideraban que al enfrentar estas dificultades, uno podía cuestionar y reevaluar sus valores,
prioridades y metas. Esta introspección profunda les permitía a los estoicos encontrar un mayor sentido de propósito y dirección en su vida. Los estoicos también creían en la importancia de la práctica de la gratitud como medio para aceptar la muerte y el sufrimiento. Reconocían que la vida estaba llena de bendiciones y que incluso en medio de las dificultades se podían encontrar motivos para estar agradecidos. Cultivaban la capacidad de apreciar cada pequeño detalle y valorar las experiencias positivas, lo que les permitía mantener una actitud positiva frente a la adversidad. Además, los estoicos consideraban que la muerte y el sufrimiento eran oportunidades para examinar y enfrentar los miedos más profundos. Creían en la importancia de confrontar los temores y trabajar en superarlos, ya que consideraban que el miedo era una barrera que impedía el crecimiento personal. Desafiaban constantemente sus propios límites y se animaban a salir de su zona de confort para alcanzar una mayor plenitud y libertad. Otra enseñanza importante de los estoicos era la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza. Los estoicos, una antigua escuela filosófica, veían la muerte como una transición natural y el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento. Buscaban significado en el sufrimiento, practicaban la aceptación y cultivaban la virtud y la sabiduría. Valoraban la calma, la autodisciplina y la gratitud. Creían en la continuidad del alma y en la existencia después de la vida. La naturaleza y el autocontrol eran fundamentales para ellos. Buscaban constantemente la sabiduría y la virtud, y veían el sufrimiento como una oportunidad para fortalecer el carácter. Valoraban la comunidad, el autoconocimiento y el desapego emocional. Consideraban que la vida estaba llena de desafíos y obstáculos, pero al aceptar la muerte y el sufrimiento se podía encontrar paz interior y un mayor sentido de propósito. Practicaban la gratitud y enfrentaban sus miedos para alcanzar una mayor plenitud y libertad. Vivir de acuerdo con la naturaleza era una enseñanza importante para ellos. Guión generado exitosamente.